Buenos días. Estamos en Facebook. Ya estamos en Facebook en vivo. Entonces quisiera decir una cosa de que está un poquito atrasado, pero no voy a decir los motivos por los cuales estuve atrasado o que no quiero ponerle excusas. No quiero ponerle excusas por lo que ha sucedido. Pero ya como ustedes saben, ya estamos aquí ya para hacerle el trabajo de Dios y vamos a hacer unos ajustes que ustedes saben bien, de que yo siempre tengo que hacer y que siempre hago. ¿Okay? Estamos en vivo ya, un poquito atrasado, pero nunca es tarde cuando hacemos las cosas para Dios. ¿Ok? Así que el caso es que estamos aquí, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estamos estudiando el libro de Mateo, capítulo 6. Estamos en el versículo 13, porque nos saltamos del versículo 12, hicimos el 14 y el 15, hicimos el 12, 14 y el 15. Y entonces hoy vamos a comenzar a hacer el 13 y terminar de hacer unos ajustes que ustedes saben que siempre tenemos que hacer, pero bueno, ya estamos aquí, ya el ajuste ya se terminó ya. Entonces ya vamos a comenzar, ya vamos a comenzar el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 13, que es ese versículo que vamos a estudiar el día de hoy. Usted sabe que ese versículo tiene muchas enseñanzas. Estamos estudiando versículo por versículo, estrofa por estrofa, y estamos aprendiendo bastante, porque yo hasta el momento estaba aprendiendo bastante. ¿Okay? Aquí vamos a hablar acerca de la tentación y de la liberación. Y nosotros le dice vamos como dice el versículo, ¿ok? Y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Ok, esto es una protección moral que estamos pidiendo aquí para nuestros enemigos. Entonces vamos a esta primera parte, y no nos deje caer en la tentación, sino líbranos del mal. No nos deje caer en la tentación, sino líbranos del mal. Ok, el perdón divino no resuelve la totalidad de nuestros problemas morales. Además de necesitar que Dios nos perdone los pecados ya cometidos, debemos solicitar la protección de Dios de cara a los posibles motivos del pecado a lo que estamos expuestos en el presente y en el futuro. De ahí que Cristo proceda a la quinta petición de la secta, a la secta. ¿Ok? Como ya hemos dicho, esta tiene dos partes. No metas en tentación, no me metas en tentación, líbranos del mal. Sin embargo, probablemente vamos a traducir esa última frase, líbranos del maligno. El texto griego admite ambas lecturas, pero hablar de tentación casi invita a considerar al tentador, y hablar de nuestra liberación invita a contemplar a aquel que nos tiene esclavizados. En todo caso, el mal en la vida del creyente procede en última instancia del maligno, por lo cual, como dijera Calvino, no hay necesidad de plantear un debate sobre este punto, porque el sentido es casi el mismo. La primera parte de la petición es causa de la perplejidad para nuestras personas. Si el tentador es el diablo, si el tentador es el diablo, ¿por qué nos enseña a Cristo a dirigirnos al Padre? Como si y no el diablo fuera el responsable de dirigir nuestros pasos hacia la tentación. ¿Acaso nos tienta Dios? Esto es una cuestión compleja que no necesitamos considerar con serenidad. Esta es una cuestión compleja que necesitamos considerar con serenidad. Vamos a ver. De inmediato
recordemos las palabras contundentes de Santiago 1:13, que dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentador por el mal, y él mismo no tienta a nadie. Vamos a aprender algo aquí, hoy vamos a aprender algo aquí. Santiago sale al paso de aquellos que desean justificar su caída por morales, atribuyéndolos a Dios, a la acción soberana de Dios. Todos compartimos la tendencia de Adán, la de buscar alguna cabeza de truco para nuestros propios deslices. ¿Sí? Que quiere decir que siempre nosotros buscamos algo para justificarnos por las cosas malas que hemos hecho, como hoy mismo. Hoy mismo yo tenía que empezar a las 6 y empecé a las 8. Y no dije nada por lo que fue, ni le eché la culpa a nadie, ni nada. Empecé a las 8 porque empecé a las 8. No tenía que haber empezado a las 8. No puedo echarle la culpa a nada ni a nadie. Tengo que hacerme responsable de la culpa es mía. Okay. A veces que nosotros como hacemos cosas, ¿no? Que no están de acuerdo, y entonces le echamos la culpa a esto, no, porque el reloj, porque esto, no. Vamos a ser sinceros, y eso es lo que dice la palabra. ¿Okay? La mujer, que fíjate, era como la mujer que tú me diste por compañera, medio del árbol. Eso. No dice Santiago, nunca debemos atribuir a Dios a la culpa de nuestro desacierto. Eso fue lo que dijo Adán. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol. Entonces aquí ¿qué está haciendo? Que le está echando la culpa ¿a quién? A Dios. Tenemos que ser responsables por nuestras acciones. ¿Okay? Ni siquiera podemos justificarnos ante Dios acusando al tentador. No podemos acusar al tentador, que mucha gente aquí en la iglesia, en todos los lugares, dicen, no, porque el diablo me hizo. No vamos a acusar a nadie, tenemos que ser responsables por lo que estamos haciendo, sino que tenemos que afrontar aquello que hay en nosotros, que se deja seducir por las tentaciones y reconocer nuestra propia culpa. Tenemos que reconocer nuestra propia culpa. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Eso también lo dice el libro de Santiago, capítulo 1:14. Se lo voy a volver a repetir. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Así que no le echen más la culpa al diablo, no le echen más la culpa al tiempo, no le echen la culpa más a nadie. No le echen la culpa más a nadie, por favor. Por tanto, no debemos confundir las cosas. En Santiago 1:16, amados hermanos míos, no se engañen, no vamos a engañar cuando decimos, le echamos la culpa a cualquier otra persona, no estamos engañando. No se engañen, nos estamos engañando nosotros mismos, y el engaño y la mentira, ¿qué cosa es? Es un pecado, tiene que confesárselo. Un pecado. Ok, mira cómo dice aquí en primera Santiago 1, capítulo 1, versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos la primacia de sus criaturas. Y existe también un tentador, pero la culpa de nuestras caídas debemos buscarla en nosotros mismos. Sí, existe un tentador, pero la culpa de nuestras caídas debemos buscarla en nosotros mismos. Vamos a ver lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, del 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumido, engendra la muerte. Solo podemos hacer de Dios el autor de las Navidades buenas y perfectas, sobre todo la de la nueva vida en Cristo. Así las cosas como es que Jesús en el Padre Nuestro de alguna manera habla como si Dios fuera el responsable de nuestras tentaciones. Fíjate, así ¿cómo es que Jesús en el Padre Nuestro de alguna manera habla como si Dios fuera el responsable de nuestras tentaciones? Muchos comentaristas suelen optar por una de las explicaciones que, puesto que no son absolutos, impactibles entre sí, podemos aceptar como complementarias. Por un lado, la palabra tentación, la cual hoy en día
conlleva matices siniestros de seducción e impulso hacia el pecado, también puede ser traducida como prueba. Tentación puede ser también traducida como prueba. La palabra que indica igualmente una situación desagradable y difícil, pero que carece de connotaciones siniestras. Y a todos luces queda claro que la prueba forma una parte esencial del programa de Dios para el creyente. La prueba forma una parte esencial del programa de Dios para el creyente. ¿Sí? Es necesario que nuestra profesión de fe sea puesta a prueba para ver si es fe verdadera o una mera emoción pasajera o decisión temporal. Vamos a ver lo que dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 7. Mira, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, se han afligido con diversas pruebas. Y para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que parece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Parece ser que esto es lo que Jesús tenía en mente cuando afirmó: es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Vamos a ver como dice aquí en el libro de Mateo, este mismo libro, capítulo 18, versículo 7. Hay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. La Biblia está llena de afirmaciones parecidas. La Biblia está llena de afirmaciones parecidas. En el Antiguo Testamento, Dios es percibido como aquel que conduce a su pueblo, introduciéndolo muchas veces en lugares de prueba. Así Dios probó a Abraham al pedirle que sacrificara a su hijo. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1. Mira cómo dice: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y le respondió: aquí estoy. Así también Moisés explicó a Israel que Dios lo había conducido al desierto para humillarte, para probándole a fin de saber lo que había en tu corazón. Vamos a ver cómo lo dice aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás del camino de donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías sus mandamientos. ¿Qué está diciendo? Que el Señor lo estaba probando a ellos. ¿Para qué? Para saber lo que había en su corazón, para saber si ellos guardaban los mandamientos del Señor. Sin embargo, si Dios es quien ha determinado que es necesario que seamos sometidos a prueba, ¿cómo atrevemos a pedirle una excepción que no nos meta en prueba? ¿Cómo es que nosotros le vamos a decir a Dios que no nos mete en prueba? ¿Por qué? Ay, Dios, vamos a ver. Seguramente, si este es el matiz correcto del versículo, tendríamos que suponer que Jesús está diciendo que oremos más o menos de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a ver cómo nosotros ok, Señor, sé que es necesario que en esta vida yo tenga que afrontar diversas pruebas, pero soy débil y temo caer. Por lo cual te pido que no me metas en situaciones que no sea capaz de resistir, ni en ninguna prueba que no sirva para el fin positivo de fomentar mi santificación. En el segundo lugar, en las Escrituras, Dios suele asumir la responsabilidad. Dios suele, pero no la culpa. Dios se hace responsable, pero no la culpa de lo que hace el diablo. ¿Ok? Vamos a ver, es así porque el maligno no puede actuar en contra nuestra a no ser que Dios se lo permita. Mira lo que dice
en el libro de Job, capítulo 1, del 9 al 12. Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job? ¿Acaso teme Job, Dios de balde? No, ¿no ha hecho tú una valla alrededor de él, de su casa, de todo lo que tiene por todos los lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Versículo 11. Pero también ahora tus manos, pero extiende ahora tus manos y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder, pero no entiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Bueno, que podemos ver aquí. Entonces también ahí lo que pudimos ver es de que el Señor le dio la autorización a quién, a Satanás, para que hiciera esas cosas malas que ustedes saben bien, que a muchas personas les gusta el libro ese, que muchas personas han cogido, han aprendido mucho acerca del libro de Job. Okay. Mira como dice aquí, también este libro en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás lo ha reclamado a ustedes para zarandearlo como a trigo. Eso se lo está diciendo, ¿quién? Jesús se lo está diciendo a Pedro. Le dice: Simón, Simón, mira que Satanás lo ha reclamado a ustedes para zarandearlo como a trigo, que Satanás le estaba reclamando a ellos para zarandearlo como trigo. ¿Ok? Por tanto, hacemos bien en ver más allá de la mano de Satanás, la voluntad permisiva de Dios, la voluntad permisiva de Dios. Dios no tienta a nadie, pero concede permiso al diablo para que éste lo haga. Por eso, aunque Satanás fue el instrumento inmediato de los padecimientos de Job, él mismo describe su iniciativa en términos de una acción directa de Dios. Entiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Eso se lo dijo en el capítulo, en Job, capítulo 1, versículo 11. Pero entiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verá si no te maldice en tu misma cara. Más aún, cuando Satanás se presenta por segunda vez en la corte celestial, Dios mismo asume la responsabilidad de las aflicciones de Job. Okay. Fíjate cómo dice: tú me hiciste contra él para que lo arruinara sin causa. Eso está en el libro, en el mismo libro de Job, capítulo 2, versículo 3. Fíjate lo que le dice el Señor a Satanás. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él todavía conserva integridad a pesar de que tú me insististe contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Ok? Ay, qué cosa más linda esto estamos aprendiendo aquí. Yo me rasco la cabeza porque de verdad que estos son cosas fuertes, miren. En este sentido, Dios es el responsable de nuestras pruebas y tentaciones. En este sentido, Dios es responsable de nuestras pruebas y tentaciones, por lo cual hacemos bien en dirigirle a Él nuestra petición de ser eximidos de ellas. En tercer lugar, parece ser que el verbo traducido como maternos, aunque sugiere en sí una acción directa de Dios, en aquel entonces podía indicar también una acción permitida por él, en cuyo caso tendría que traducirse como permitir que nos encontremos. En realidad, esta lectura es muy parecida a la anterior. Allí veíamos que Dios permite que estemos sujetos a la acción del tentador. Ahora vemos que permite que afrontemos situaciones de tentación. En ambos casos, la petición solicita a Dios que Dios reduzca al mínimo
el permiso que concede. Si es tu voluntad, no permita que estemos débiles como somos por naturaleza, inclinados al pecado. En situaciones que en el curso natural de los acontecimientos no expongamos a tentación y caída. Así le expresamos explícitamente a Dios dos cosas. Por un lado, reconocemos ante Él nuestra debilidad. Es decir, en la medida en que nos acostumbramos a utilizar esta petición, en esa misma medida demostramos nuestra insensibilidad ante los peligros que nos rodean y ante nuestra propia propensión a caer. Por otro lado, reconocemos nuestra dependencia de Dios, no solo para nuestro sustento físico, sino también para nuestra protección moral. Como que decíamos, danos el pan de nuestro cada día, ¿sí? Bueno, también le pedimos el pan de el pan de nuestro cada día. Eso es una petición que le estamos haciendo y eso es que para que Dios vea de que nosotros dependemos, entonces nosotros debemos depender de Él, pidiéndole que no nos ponga, que nos libre del maligno. Solo Él sabe el grado de la tentación que somos capaces de resistir. Solamente Él sabe el grado de tentaciones que somos capaces de resistir. Vamos a lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que no puedan soportar, sino que con la tentación prohibirá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Entonces lo que está diciendo aquí, ¿no? De que Él lo que permite que nosotros seamos tentados es que nosotros somos capaces de no pecar. Nosotros somos capaces de no pecar, porque si no, Él nos permitía eso. Como mismo que lo vieron con Job. Job pasó por muchas cosas, por pruebas muy difíciles, y Job no pecó. Job no pecó. Y miren, Job perdió muchas más cosas que ninguno de nosotros lo vamos a tener, no lo hemos tenido ni lo vamos a tener. ¿Me entiendes? Solamente tuvo 10 hijos. 10, sí, creo que tuvo 10 hijos, algo así. Y entonces, ¿qué sucede? De que él perdió, y los perdió todos el mismo día. El mismo día, al mismo día lo perdió. ¿Quién de nosotros aquí, la persona que tenga 10 hijos, 4 hijos, 5 hijos, lo ha perdido? Sí, lo ha perdido, pero no lo ha perdido el mismo día, todo el mismo momento. Perdió todas las cosas, todo el ganado y todas las cosas al mismo momento. Y él no pecó. Él no pecó. Ok, solo él sabe que pruebas servirán para nuestro fortalecimiento en la fe y que pruebas nos hundirán. Nos hundirían. Solo puede fortalecernos para alcanzar triunfos morales y victorias espirituales. Nosotros nada más que podemos encontrar en Dios la forma en que nosotros podamos salirnos de las tentaciones. Que sea Él, pues, quien decida nuestras circunstancias y la dirija para nuestra santificación. Y en todo caso, ya sea que tengamos que afrontar la prueba, ya sea que hasta sea quitada de medio, le pedimos a Dios que nos libre del maligno. Siempre tenemos que pedirle a Dios, le pedimos a Dios, el Padre, el pan de cada día, tenemos que pedirle a Dios también que nos libre del maligno. ¿Ok? ¿Para quién tenga ojos, para quien tenga ojos para ver, o para quien haya tenido que afrontar la oscuridad de la lucha directa en la hueste del mal? No hay nada en este mundo que le infunda más terror, pánico y espanto que la sola idea de caer en la garra de Satanás. Si oramos esta petición de una manera fría y mecánica, damos evidencia de no saber de qué va el asunto. Todo el mundo ya se bajo el poder del maligno. Los hijos de desobediencia andan según la corriente de este siglo, conforme al principio de esta potestad. Y en consecuencia,
van de cabeza al fuego eterno, donde compartirán la terrible suerte preparada para el diablo y sus ángeles. Al ver que en este juego, al ver lo que está en juego, al comprender que por la fe en Cristo, Dios nos libró del dominio de las tinieblas y de los tratados y nos trasladó al reino de su Hijo amado, pero viendo también su propia flaqueza y propensial a caer y comprendiendo que su adversario, el diablo, anda es acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. El discípulo anhela desesperadamente ser libre de toda clase de atadura, hechizanza o trampa diabólica. Ese es el consolador. Es consolador pensar que el mismo apóstol Pedro, que nos advierte acerca del acecho del diablo, se cumplió en algún momento y cayó bajo la tentación del maligno, y en el patio de la casa de Caifás negó 3 veces al Señor. Pero aún así, Dios lo libró finalmente del maligno. Su fe no lo faltó y pudo ser restaurado gracias a la fiel intercesión de Cristo. Mira como dice aquí en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Ser librado del maligno, el quebrantamiento de todas las cadenas de las cuales Satanás no ha tenido atado, es un largo proceso en el cual sin duda tendremos que llorar amargamente muchas veces, como Pedro. Por eso mismo, aún habiendo sido trasladado al reino de Cristo y no pertenecido más al dominio satánico, seguimos necesitando orar con frecuencia esta petición del Padre nuestro. Mientras que estemos en este mundo, seguiremos necesitando la obra libertadora de Dios, pero además la propia oración en este sentido es uno de los medios del cual Dios sirve para librarnos. Por eso, Cristo no solo nos enseñó a pedir la protección divina de cara de la tentación, sino también a velar y orar para que no entremos en tentación. Vamos a ver lo que dice aquí en este mismo libro, capítulo 26, el versículo 41. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Todo esto enlaza en otra matiz, señalado por los diferentes comentaristas, de que según el testimonio de las Escrituras, los últimos tiempos se caracterizan por la fuerte tentación del pueblo de Dios por parte del diablo. Así Pablo advierte a Timoteo de que en los últimos días vendrá tiempos difíciles en los creyentes, serán zarandeados y perseguidos por las actividades del falso maestro. Esto lo podemos ver en el 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene también ahora, han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Okay. Es posible, pues, que el Padre Nuestro también contemple esa tentación en términos escatológicos. En caso, los discípulos deben pedir que, si es posible, Dios no lo haga beber, no le haga beber de la copa de la persecución y de la apostasía que se avecinaba, sino que lo guarde de los malos tratos y de la violencia física del poder secular, así como de la división y confusión causada en el seno de la iglesia por las falsas enseñanzas de apostasía. En la opción que la iglesia sufrirá, se ve la mano del maligno, buscando eliminar el testimonio del pueblo de Dios, que Dios mismo nos libere
de sus pues artimañas. Desde esta perspectiva, aunque conscientes de nuestra debilidad y de los poderosos recursos del enemigo, es con confianza como hacemos las palabras de esta oración. Nos espera un largo caminar en el desierto de esta vida, un lugar peligroso sembrado de tentaciones morales, violencia política, obsesión moral, social y confusión doctrinal. Pero nos encomendamos a Dios y a su poder liberador, confiados en que Él es poderoso para llevarnos consigo hasta el fin y traernos victoriosos a su reino eterno. En esto compartimos la misma esperanza del apóstol Pablo. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. El diablo es más fuerte que nosotros. ¿Quién lo duda? El diablo es más fuerte que nosotros. ¿Quién lo duda? Pero más poderoso que él es aquel que socorrió a los que son tentados. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 18. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento y es poderoso para que socorre a los que son tentados. ¿Quién fue tentado? Jesucristo. Entonces dice, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ok, Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para una buena obra. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentarnos en mancha en presencia de su gloria con ganas del día, el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación prohibirá también la vía de escape a fin de que podáis resistir. Ok, vamos entonces aquí el versículo que B, que es porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Porque tuyo es el poder y la reina, porque tuyo es el poder, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Ok, la frase final de la oración no aparece en los manuscritos más antiguos. Tampoco hay ninguna frase equivalente en la versión del Padre Nuestro que encontramos en Lucas 11, que encontramos en Lucas. Por lo tanto, la opinión de la gran mayoría de comentaristas es optar que la inclusión del texto de Mateo 11, considerándola una adición litúrgica introducida por la Iglesia a finales del siglo I o principios del siglo II. Sin embargo, sabemos que era indispensable para los judíos concluir una oración sin alguna forma de doxología, y este mismo hecho puede explicar por qué Jesús no vio la necesidad de incluirla, o porque el mismo Mateo no vio la necesidad de transcribirla. Por tanto, puesto que los expertos no se ponen de acuerdo en cuanto a su origen, puesto que aún existe la posibilidad de que tuviera su origen en palabras de Jesús, y puesto que la doxología es un complemento ortodoxa en su contenido y hace su eco de otros pasajes bíblicos. Diremos algunas cosas acerca de su significado, aún reconociendo que probablemente no pertenece al texto original del Evangelio de Mateo. Lo más significativo es que nos devuelve a la trascendencia del principio de la oración, después de la consideración práctica y terrenales del segundo bloque de peticiones.
Es como si después de haber empezado nuestras oraciones, entrando conscientemente en los lugares celestiales y agradeciendo la vida de la perspectiva de Dios, y así de hacernos identificados con las prioridades divinas antes de poner nuestras peticiones personales. Ahora, habiéndolas puesto, concluimos nuestra oración con la mente puesta nuevamente en Dios y en su reino, subiendo otra vez a los lugares celestiales. En cuanto a la diferencia a los diferentes derechos que la doxología atribuye a Dios, el reino y el poder y la gloria, podemos puntualizar lo siguiente. El reino parece referirse al derecho que Dios tiene a conceder o no nuestras peticiones. Él es de reyes, el Señor de todo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de todo. Suyo es el gobierno universal. O que su voluntad soberana está por encima de nuestros deseos particulares. Esto tiene que subordinarse siempre a la voluntad divina. Por lo tanto, al comunicarle nuestras peticiones, no pretendemos imponerle nuestros propios criterios, sino que reconocemos gozosamente que el reino y por lo tanto la decisión final le pertenece a él. Dejamos en sus manos nuestro deseo, confiado en el pleno acierto de su voluntad. El poder se refiere a su capacidad para llevar a cabo su voluntad y, por lo tanto, para concedernos lo que pedimos. Dios no solamente tiene el derecho exclusivo a escuchar nuestras oraciones, sino que es el único que tiene la autoridad y el poder para contestarlas. Se lo voy a volver a decir. Dios no solamente tiene el derecho exclusivo a escuchar nuestras oraciones, sino que es el único que tiene la autoridad y el poderío para contestarla. En vano pediríamos si Dios nos ostentará el poder o si solo tuviera poder limitado. Esta, por cierto, es la razón por la cual debemos dirigir nuestras oraciones solo a Él y no a ningún otro. Solo la ostenta el gobierno del universo, solo Él es poderoso para conceder nuestras peticiones. La autoridad suprema no corresponde a ninguno de los reyes o gobernantes de este mundo, ni tampoco a ningún ser, ya sea santo, ángel o dominio del mundo oculto. El reino corresponde solo a Dios. No comparte su gobierno, su poder y su gloria con nadie. Vuelve a decir que Jesús nunca nos enseñó a dirigir nuestras oraciones a nadie salvo a Dios mismo. Que las oraciones, el Señor Jesús solamente nos ha enseñado a qué, a hacer nuestras oraciones directamente aquí a Dios. El hecho de que Dios tenga la gloria indica su derecho a recibir la alabanza por su respuesta a nuestras plegarias. Ya sea que conceda nuestras peticiones o lo que nos las niegue, los creyentes reconocemos en su providencia la voluntad benéfica de nuestro Padre amante y le damos toda la gloria. Y aunque no sé, la decimos es suya por derecho propio y esto es así para siempre. El reino, el poder y la gloria de Dios no son cosas de un momento, son tan eternos como Él mismo. Anteceden a la creación y proseguirán cuando los cielos y las tierras actuales hayan pasado para dar lugar a una creación nueva. Se lo voy a volver a repetir, se lo voy a volver a decir. El reino, el poder y la gloria de nuestro Dios no son cosas de momento. Son tan eternos como Él mismo. Anteceden a la creación y proseguirán cuando los cielos y la tierra actuales hayan pasado dar lugar a una nueva creación.
cuando todo haya sido gloriosamente transformado, cuando hayan cesado las luchas, las tentaciones, cuando sin necesidad de nada disfrutaremos de la plenitud abundante del reino eterno. Además de ser una expresión de alabanza, la doxología constituye en una gran afirmación de fe. El incrédulo no ve el gobierno, el poder o la gloria de Dios. El creyente, en cambio, los afirma por entender el universo desde la perspectiva de la palabra de Dios. Por esto, en vez de angustiarse en momentos de prueba y ansiedad, no está afanoso, ante bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, da a conocer sus peticiones delante de Dios. Por cierto, no significa esto que si no dedicamos tiempo a la oración, demostramos ser en el fondo personas que dudamos del gobierno, del poder de Dios. Bueno, aquí ya estamos, ya terminamos ya, pero lo que quiero es recordarles de que debemos pedirle a Dios que nos libre del maligno, porque muchas veces sí le pedimos cosas, no tenemos que pedirnos que nos libre del maligno. Y una de las cosas que aprendimos aquí, de que Dios no tenta a nadie, esa es la palabra también de tentación también, a veces que es prueba. Dios nos prueba, y una cosa que le voy a decir, no, que esto está en el mundo, es un dicho que es mundano, pero que todo no es color de rosa, todo no puede ser bonito, porque si todo fuera bonito, no pueda sufrir, no tenga sufrimiento. Jesucristo sufrió, Jesucristo pasó por prueba. ¿Quiénes somos nosotros para no pasar por prueba? Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de ¿quién? De Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, porque si nosotros no seguimos el ejemplo de Jesucristo, no estamos haciendo las cosas como Dios quiere. O sea, voy a finir aquí. Creo que quisiera que hayamos aprendido un poquito. Quisiera también que me disculpen porque empecé un poquito tarde, un poquito, no, bastante tarde empecé hoy, pero ya estamos aquí y mañana sí vamos a comenzar a las 7 de la mañana con este mismo libro de Mateo y vamos a estudiar el capítulo 6, versículos 16 a 18. Que tenga un bendecido día y le vuelvo a pedir disculpas porque empecé un poquito tarde. Así que ahí nos miramos. Que tengan un bendecido día. Ahí nos miramos. Bye. Bye.